Am, Hola, soy Eduardo Achach. El mundo del papel y del origami me apasiona. He logrado diseñar muchas figuras como las que ustedes están pudiendo ver a mi alrededor, todas basadas en papel, no del tipo de animalitos, que se llama origami, es origami matemático, geométrico. Ese mundo me fascinó, me fascina la geometría, porque me lleva a encontrar la representación del universo en, por ejemplo, una flor y el origami se parecen muchísimo. Eh, Hace 18 años llevé a mis hijos al Universum a hacer un trabajo cultural y ahí nos enseñaron a hacer unas figuritas de papel y agarré una adicción por hacer figuras de papel. Al principio copiaba yo lo que alguien inventó, pero después de un cierto tiempo me dio la inquietud de, es que esto tiene más potencial y empecé a diseñar algunas figuras. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui metiendo más y más. Y lo curioso del caso es que me fui dando cuenta que este mundo del papel yo ya tenía una conexión con el papel desde otro lugar, desde un lugar de poner en la palabra escrita una intención y hacérsela llegar a diferentes personas. Eso lo aprendí de mi papá antes de que yo naciera. Él, cuando tuvo problemas en su vida, le escribió una carta al presidente de México. El presidente le contestó y le dio trabajo a mi papá. Eso fue en 1940. Yo nací 15 años después. Y después de esos 15 años me di cuenta que el papel es algo trascendente en la vida de todos. Sin el papel no existiría la historia. Hoy conocemos lo que ha pasado, los hechos y no leyendas, gracias a que se inventó el papel y que a alguien se le ocurrió documentar la historia en papel. Y entonces a mí se me ocurrió, ¿y por qué no conectar el mundo del origami con esa parte del uso del papel donde se plasma una idea, por ejemplo, donde se escribe cuál es mi propósito? Eh, Trabajar con el papel a mí me llevó a algo bien padre, que es poder ver en algo tangible una idea representada. Y el caso es que el origami, particularmente el origami matemático, que es una representación del universo, te permite llenar el universo con imágenes similares. Si tú puedes llenar el universo con puras columnas o con cubitos o con tetraedros y el universo se llena tanto al infinito en lo macro como al infinito en lo micro. Tú puedes ver en una molécula un planeta o un sistema planetario, pero también puedes representar diferentes cosas que nos rodean. Mucho del origami se hacen animalitos o se hacen edificios. Y yo lo que hago es construir esto que le llamo un avatar. Esta es una columna, un pilar, diseñado por mí, pero la naturaleza lo diseñó antes que yo. Estas dos piezas de abajo representan a los ancestros, lo que ellos me inculcaron. Mi papá y mis abuelos me inculcaron ciertas cosas que me permitieron a mí empezar a construirme. Y yo lo que estoy haciendo ahorita es el equivalente a un avatar de quién soy. Y esto me he podido desarrollar en esta rama, enseñándole a la gente a hacer
piezas como esta, donde cada que alguien hace esto, cada que enseño a hacer esto a alguien, le pido que se imagine que está haciendo una representación de sí mismo, que le ponga toda la intención y que piense en esos principios y valores que sus padres le inculcaron. Y hay muchas cosas que nos inculcan nuestros padres y también nuestros maestros. A lo largo de la vida, no sé si te ha pasado, seguramente sí, el maestro te hacía una pregunta a clases, tal vez tú tenías la respuesta, pero no te atreviste a levantar la mano. Alguien más lo hizo y casualmente dio tu respuesta. Y te dijiste, chin, esa era mi respuesta. ¿Cómo no me atreví yo a decirla? Y en efecto, eso es lo que nos pasa mucho en la vida. La gente no se atreve a decir lo que piensa y menos a llevarlo a cabo, a llevarlo del mundo del pensamiento al mundo de la palabra oral, al mundo de la palabra escrita y luego al mundo de lo real, al mundo de lo manifiesto. Lo que estoy haciendo yo es llevando una idea que en algún momento se me ocurrió al mundo de lo real. Lo saco y lo extracto de mi pensamiento, lo estoy declarando y te estoy platicando qué es lo que estoy haciendo y lo estoy llevando a cabo. ¿Y qué es lo que detiene a la mayoría de la gente? Yo me pude haber quedado en la pura idea y tarde o temprano hubiera terminado viendo en la televisión o en un museo o en algún otro lugar esta misma pieza hecha por alguien más. Y me hubiera dicho, híjole, ¿cómo no lo hice yo? Esa era mi idea. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta, con las cuales me gustaría que te quedaras es precisamente el que sepas, seguramente ahorita se te pueden estar ocurriendo algunas ideas que has tenido y que has visto que alguien más la llevó a cabo. A mí me pasó, por ejemplo, con los teléfonos cuando dejaron de ser de diadema y empezaron a ser de botoncitos, los teléfonos fijos, yo vi, chin, pues esto es potencialmente una calculadora porque tiene botoncitos y la calculadora también tiene botoncitos con los números. Y hoy día existen los teléfonos celulares donde no solo es un teléfono, es calculadora, sino es cámara de video, de fotografía, es un banco de datos, es una computadora, etcétera, ¿no? Entonces la idea es, ¿qué es lo que estás haciendo tú con tus ideas? Por ejemplo, en este caso, yo estoy terminando esta columna. Curiosamente, tenemos la impresión de que el papel es frágil, ¿verdad? El papel ahorita, con esto que acabo de hacer, agarró fortaleza. Y este papel lo rompo tan fácilmente como así. Sí es cierto que el papel es frágil igual que los seres humanos. Cuando no tenemos estructura, cuando no tenemos educación, cuando no nos atrevemos. Pero lo que te invito es precisamente a que te atrevas a llevar tus ideas. No las tienes que llevar todavía a la práctica si crees, si tienes miedo o lo que sea, pero lo que sí puedes hacer es empezar a plasmarlas por escrito. Y eso las empieza a llevar al mundo de lo manifiesto. En este caso, por ejemplo, yo le pido a la gente que escriba cuál es su compromiso, por ejemplo, con México, o cuál es su compromiso con su comunidad, o cuál es su propósito. Y aquí aprovecho para preguntarte a ti, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué llegaste a este mundo? Aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, hay un defecto. Esta pieza no está perfecta, no se necesita perfección. Ni yo logro hacer una columna de estas, llevo 17 años, 18 años haciéndola. Y cuando la enseño, no importa que sea la primera vez que la gente la lleva a cabo, tiene fortaleza. Esto es que lo hice en un evento con gente, no la puedes colapsar. Y son algunos gramos de papel. Entonces, algo que parece imposible no lo es. No es imposible que tus ideas se lleven a cabo. Tus ideas son
perfectas para ti y pueden ser perfectas para el mundo, pero no lo vas a saber si no te atreves a expresarlas. Sí sé que también en el mundo hay mucha gente que te va a criticar tus ideas, que va a decir que tus ideas no sirven. No te la creas. La verdad es que tus ideas pueden ser muy útiles. Una idea muy simple puede transformar el mundo. Y ya vemos ahorita a través de redes sociales mucha gente que está transformando el mundo. ¿Cómo puedes transformar el mundo tú, por ejemplo, a través del papel? Enseñarte cómo conecta una persona con otra a través del papel. Esto interconecta de esta manera y aquí se hace un mosaico, un tapete, en que esto es lo que justamente le da la fortaleza para que el mundo se pare sobre los resultados de las generaciones anteriores. Esto te podría decir que es una generación de gente trabajando en conjunto y trabajando de manera armónica. Tú puedes hacer eso con tu comunidad, con tus amigos, incluso con gente desconocida. No necesitas conocer a alguien como para que puedas interactuar de manera positiva en el mundo. La idea de un médico se puede combinar con la idea de un contador, etc. Eh, este mundo está hecho así. ¿Qué es lo que tú puedes tomar de esta idea, utilizarla en tu beneficio para hacer algo más grande, para hacer algo que tenga un mayor impacto en los demás? Y hablando, por ejemplo, del mundo, se piensa que el papel es el mundo del desperdicio, ¿no? Y es el mundo de la basura. La gente me pregunta, ¿qué hago con estas piezas cuando las termino? Pues simplemente las voy acumulando y voy generando esculturas cada vez más grandes. Mientras yo no la tire a la basura, no se convierte en basura. Esto es algo muy útil porque me sirve a mí para enseñarle a la gente todas estas maneras de generar unión, de generar proyectos colectivos que nos permitan a todos tener un mundo mejor. Esto, por ejemplo, es un rompecabezas hecho en papel y particularmente está hecho con, con las tiritas que sobran cuando corto el papel, y lo que aprendí es a tejer estas tiritas y hacerlas rompecabezas. Lo curioso del caso es que poco después de haber hecho esto, fui a un mercado de artesanías y me di cuenta que esto no lo inventé yo. Realmente esto existe hace cientos de años. Todos los artesanos tejen el mimbre con este mismo principio. Yo simplemente encontré una manera nueva de hacerlo o con un material nuevo. Desafortunadamente lo aprendí por las piedritas, tuve que hacerlo poquito a poco, explorando en el papel. Si hubiera yo tenido la conciencia de que iba yo a hacer esto, me hubiera podido ahorrar tal vez un año de práctica si hubiera observado, si hubiera ido a un mercado de artesanías, hubiera observado estas de mimbre tejidas, pero entonces yo no estaba preparado, yo no tenía la conciencia poder ver que yo eventualmente iba a necesitar o iba a querer utilizar esta manera de tejer de los artesanos mexicanos y de otros países del mundo también. En este mismo camino he explorado y, por ejemplo, pues, he encontrado que puedo hacer, por ejemplo, de estas farolas como las de los chinos, ¿no? Que estas existen desde hace 1000 años. Y lo más importante que para mí eh, he encontrado es esta manera de hacer y llevar a que la gente trabaje en equipo. Esta es una representación de México, es una experiencia que hice con un grupo de chavos, de 700 chavos aproximadamente. A cada chavo le pedí que escribiera, que sacara del mundo de las ideas y lo plasmara en papel, lo que le viniera a la mente en función a cuál sería su propósito o su compromiso de cómo contribuir con su país.
El resultado fue este. Esto se llama origami molecular. Esto permite conectar una pieza con la otra de manera perfecta y con la otra de manera perfecta. Y esto que yo hago hoy día, al principio no me había dado cuenta de que podía yo hacer literalmente la molécula de cada elemento de la tabla periódica de los elementos. Esta es, por ejemplo, la molécula del sodio, que tiene un determinado número de electrones que circulan en un determinado número de órbitas. Y entonces aquí está representado con exactitud el número de electrones de la molécula del sodio. En la primera órbita giran 2 electrones que están representados con amarillo, en la segunda 8 y en la tercera 1 electrón. Este es el único electrón que circula en la molécula exterior, en la órbita exterior. Esta, por ejemplo, es la molécula del silicio. El silicio tiene 12 electrones. 2 giran en la órbita interior, 8 en la del medio y 2 en, 13, perdón, y 3 en la exterior, 4 en la exterior. Este es uno de los electrones, otro y otro de los que giran en la tercera órbita del silicio. Entonces tiene 2 electrones en órbita 1, 8 en órbita 2 y 4 en órbita 3. O sea, el silicio tiene 14 electrones. Se puede enseñar con esto química a la gente, y a la hora que la gente pone sus manos a trabajar en estas piezas de origami, aprende e incorpora el conocimiento desde un lugar mucho más sólido, visual, auditivo y kinestésico, a diferencia del conocimiento que nos dan en la escuela, que a veces es el canal auditivo. Si tú conectas esto con la transformación de conciencia, con tu propósito de vida, el chiste es que tú crees una manera de plasmar tus ideas de manera escrita, número 1. Y después que empieces a explorar y experimentar de cómo llevarlas a cabo. Seguramente vas a fallar. Yo la primera vez que quise experimentar con esto, dije, ay, pues sí, me di cuenta que tenía mucha fuerza esta que había yo diseñado. Y entonces, primero la empecé a apachurrar, aquí ya la apachurré, ¿no? Ya la pude apachurrar. Entonces, esto que yo hice la primera vez, no lo hice voluntariamente. Se me apachurró. Y entonces yo pude haber definido y determinado que yo fracasé porque se rompió mi columna, se dobló mi columna. Sin embargo, no es así. El fracaso no existe. Todo lo que existe es la retroalimentación. Si se fijaron, estuve ejerciendo presión y aguantó hasta cierto nivel. Entonces yo aprendí cuál es la presión que aguantan estas columnas. Cada una de estas columnas, que puede tener 8 gramos de papel, puede aguantar hasta 10 kilos de peso. Entonces, mientras no les ponga yo más de 10 kilos de peso, no pasa nada. Y así en lo colectivo, esta que tiene 21 columnas, aguanta 210 kilos de peso y yo le puedo parar aquí una persona adulta. Entonces, ¿qué haces con algo que no funciona? Esto podríamos tirarlo a la basura, sí, pero no tenemos por qué tirarlo a la basura, porque todo esto es intacto, no le ha pasado nada. Esto tampoco. Estas columnas sí ya están dobladas. Tal vez ya no sirvan de la misma manera para hacer el pilar. Pero ¿qué tal que lo que yo hago es aprovecho esta columna que aparentemente ya no sirve y lo que genero a partir de esta columna es otra pieza como esta? Entonces, todo lo que tú consideres como fracaso, olvídate de ello. No es un fracaso.
Tus fracasos son, lo que tú consideras tus fracasos, son tu mayor fuente de aprendizaje, porque te sirven, de esta manera no funciona, o me funcionó hasta este punto, pero después de este punto ya no. Fíjate, ya está, esta pieza está igual. Y el punto, independientemente de que ahorita yo lo estoy haciendo esto para el papel, mi invitación para ti es que vamos a suponer que tú emprendiste un negocio, no importa la edad que tengas, o que quieres emprender un negocio, y que ese negocio no funciona como tú esperabas. Lo más importante en la vida es que observes, como aquí pudimos observar qué parte se dobló, cómo se dobló, y tenemos un aprendizaje de cuando no funcionó, por qué no funcionó. El chiste es no rendirse. El chiste es ver de qué manera puedes hacer una nueva experiencia con base en las experiencias anteriores. En mi caminar por la vida he visto que le ha pasado a muchos amigos míos que empezaron queriendo poner una taquería. No les funcionó, entonces ponen una papelería. No les funcionó y ponen otra cosa. El chiste es cómo puedes tú aprovechar la experiencia anterior para construir la experiencia que sigue. De tal manera que termines tarde o temprano con el resultado que querías. Entonces, si te fijas, esta pieza ya es igualita a esta. Y con esta puedo construir una nueva columna. También otra de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida es ser coach ontológico. Aprendí ese modelo donde un experto tiene la información y tiene el conocimiento. Y ese experto le dice a los demás qué hacer. Pero con eso no se transforma el mundo. Yo no puedo estar sembrándole a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pues sí lo puedo hacer, pero eso no va a generar un resultado concreto. Lo que te va a ti a generar un resultado concreto es que yo te haga una pregunta y que tú te pongas a la reflexión, te pongas a reflexionar qué de eso te puede servir. Que tú explores dentro de ti. Yo te diría, ¿cuál es tu mayor miedo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no has emprendido hasta ahorita? Si es que no lo has hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido el obstáculo mayor que te impide atreverte? Independientemente de eso, puede ser que sí ya hayas querido emprender algo. O sea, no todo lo que yo he intentado hacer lo he conseguido. Por ejemplo, esta es una pirámide. Es una sola hoja de papel. El reto de hacer que esta cabecita salga, pues es un reto mayor. Yo me tardé, o sea, un año aproximadamente en lograr hacer una pirámide como esta, o un engrane con una sola hoja de papel. Pero la necesidad es la que te lleva finalmente a encontrar tus soluciones. No te rindas, simplemente practica lo suficiente. Ya sea, ¿quieres poner un taller mecánico? Practica. Que tengas el nivel de calidad de que los carros que tú arregles realmente tengan un buen resultado y vuelvan a funcionar, ¿no? Entonces, la necesidad, como te decía yo, es la que te lleva a encontrar respuestas. Ahorita lo que estoy haciendo es algo que ahorita recordé. Un día que iba yo a una junta importante, salí deprisa de casa, ya iba yo de traje y las mancuernillas se me olvidaron en casa. Entonces lo que hice con una hojita de papel como esta, diseñar una mancuernilla. Y resulta que la mancuernilla
es bastante. Hoy día he hecho míos y y ya no necesita ser de emergencia, sino mis amigos, algunos cada que los veo me piden una mancuernilla de diferente color y ya tienen su colección hecha. Y empieza con una idea tan simple como doblar en acordeón una hojita de papel. Cuando tú doblas en acordeón una hojita de papel, esta agarra mucha fuerza. Yo ya no la puedo romper. Romper el papel así es muy difícil. Entonces, ¿de qué manera tú puedes hacer el equivalente en ti de hacer esto? De fortalecerte con los dobleces, con las experiencias que tú tienes en la vida y explorar para hacer algo distinto. En este caso, por ejemplo, esto también es algo que me costó mucho trabajo hacer al principio. Yo no podía doblarlo con la calidad suficiente. Tenía yo la idea en mente, pero aquí ya lo doblé a 90 grados. El tema ahorita no es que te fijes en cómo lo estoy haciendo. Eventualmente puede ser que pongamos esto en un tutorial para que tú puedas intentar hacer alguna de estas cosas. Bueno, no intentar, hacerlas. Pero lo importante es que observes que todo se puede hacer. No sé si sabías, imagínate cómo podrías tú abrir una botella de cerveza con una hoja de papel. Se puede. Es más, si quieres, búscalo en internet. Es algo que puede ser difícil de creer, pero se puede hacer eso. Se puede también que traspases esta hoja de papel con todo tu cuerpo, puedes traspasarla. De eso no me acuerdo si está, no sé si está en internet o no, pero alguna vez me pusieron el problema y sí se puede, te lo garantizo. Entonces son cosas que aparentemente son muy difíciles de hacer. Y hablando de conexiones, el origami hoy día lo utiliza la NASA para lanzar cohetes al espacio que llevan adentro satélites. La NASA busca gente expertos de origami que le ayuden a diseñar los satélites, porque los satélites no pueden viajar extendidos porque se desintegrarían. Entonces, con técnicas de origami se doblan los satélites adentro de las cápsulas y ya que están en el espacio se despliegan. El origami ya no solamente es estético, como te digo, la NASA, los doctores, hay mucha gente que hace. Entonces, si tú tienes algo que te llama la atención, aprovéchalo, porque por algo te llama la atención. Y no te creas que ya todo está inventado, así como lo que te decía yo del papel, hay infinitas maneras de doblar el papel, hay muchísimas cosas todavía por inventar, aunque parezca que no. Y a veces este tipo de cosas las puedes descubrir, tal vez no solo en una experiencia individual. Yo he aprendido mucho, más que de mí, de los demás, de la gente que he visto doblar papel mientras yo enseño a doblar papel. Fíjense que yo cuando, en una de las ocasiones que empecé en una empresa a hacer una dinámica de estas, le pregunté primero a la gente, levanta la mano si te consideras malo para las manualidades o si te consideras que tienes dos manos izquierdas. La gran mayoría de la gente levantó la mano. Y, y yo les dije, pues no se cuenten mentiras, no te cuentes mentiras, eso no es cierto, no has practicado lo suficiente. Y empecé a caminar, porque yo estas dinámicas las hago mientras camino, enseño a la gente el origami para permitirme observar a los que están doblando el papel y no les ayudo, sino los apoyo cuando veo que tienen dificultad. Y en una de esas, de repente,
en una de las mesas había una persona que no tenía dos manos izquierdas, que tenía una sola mano izquierda, pero que no tenía mano derecha. No tenía de hecho todo el brazo. Y me llamó mucho la atención. No dije nada, pero esta persona terminó su columna igual que los demás. También he tenido el privilegio de enseñarlo a gente con problemas de artritis. Y también ha logrado terminar su columna. También lo he hecho con invidentes. Y con los invidentes es impresionante porque con la gente que ve, cuando yo enseño esto, les digo, doblen 4 piezas de esta manera. Y les doy 8, en vez de doblar nada más las 4 piezas, doblaron las 8 piezas. Y es gente que tiene todas sus facultades, los 5 sentidos a la mano. Bueno, los invidentes no. Pero los invidentes, en mi experiencia, no les he tenido que decir 2 veces la instrucción, porque un invidente depende al 100% de su escucha. Y ese cuate, o esas personas, no se pueden equivocar con su oído, porque les va la vida de por medio. O sea, entonces, si personas que son invidentes, que no tienen una mano, que tienen artritis, logran hacer una pieza como esta, la verdad es que cualquiera la puede hacer. Y te invito a que pienses esto como una metáfora en tu vida y para tu vida de cualquier cosa. Cada vez que tú te digas no puedo, hay alguien con menos habilidad que tú que sí puede. Entonces que no es que no puedas, es que el miedo te detiene y te impide querer, y es el miedo al fracaso, dicen por ahí. Pero no es el miedo al fracaso, es miedo al éxito. O sea, la verdad es que el no ya lo tienes hecho y si tú te rindes, lo único que estás haciendo es levantando evidencia de que no puedes. Y esa evidencia, desafortunadamente, los seres humanos la construimos a pulso y si llevas 50 años diciéndote no puedo, si tienes 50 años o 20 años diciéndote que no puedo, ese es tu camino conocido. Entonces, la mejor manera de brincar esos obstáculos, en mi experiencia muchas veces, es con experiencias colectivas que te permiten a ti apoyar a los demás y a los demás apoyarse en ti. Y como decía yo también, la necesidad es la que muchas veces te lleva a dar el brinco, ¿no? Ahorita, esto es una pieza que tiene dobleces aparentemente arbitrarios, ¿no? Así como que aparentemente en tu vida las cosas pasan arbitrariamente y no pasan arbitrariamente. En tu vida siempre hay una razón y siempre hay un porqué. Yo me he topado, siempre he encontrado, por ejemplo, que las cosas que nosotros pensamos que son las caídas, a mí me atropellaron cuando tenía yo 8 años. Y en un principio lo vi como una carga. Y al paso de los años me di cuenta que había sido un regalo. Y que si no me hubieran atropellado a los 8 años, yo no estaría haciendo esto. Entonces, cualquier accidente que has tenido, cualquier obstáculo, cualquier caída, si te reprobaron o no te hayan reprobado, no importa. Ese es tu mejor maestro. Otra de mis grandes experiencias el día de hoy es que vivimos un mundo interconectado y esa interconexión, y se los digo con esta pirámide, esta yo la diseñé, por supuesto que yo la diseñé hace ya como 10 años y hace algunos años, hace como 4 o 5, o no me acuerdo, empecé a ver
una parecida a esta en Internet. Yo la diseñé. Esto es mío. Y yo te digo, eso ya no existe. El mundo del yo solo, ya no existe. Cada vez más estamos y debemos entrar al mundo del nosotros. Esto yo te diría que es parte de una experiencia colectiva que sucede sin que nos hablemos. Hay muchos inventos, ideas que surgen al mismo tiempo o que surgen en paralelo, que pueden ser muy parecidas. Es evidente que con lo que les platicaba yo hace un rato del teléfono, o sea, y el calculadora, no soy el único que pensó que se podía juntar teléfono y calculadora y generar un teléfono calculadora. Y muchas de las cosas ya es intuitivo. Nosotros como colectividad estamos generando ese cambio. Pero en la medida que tú vivas la vida tú solo, en esa medida te aíslas y en esa medida te quedas en el pasado y te quedas sin el progreso que naturalmente se da. Un bebé hoy día, o sea, tiene mucho más capacidad que cuando yo nací, porque la colectividad, la conciencia colectiva lo lleva a eso. Entonces yo lo que he aprendido es que el trabajo en equipo, y por eso me dedico en mucho a hacer este tipo de cosas, nos lleva a exponenciar un resultado, donde si habemos 4 personas en este cuarto y cada quien hace un trabajo, no obtenemos 4 veces lo que generaría una sola persona. Obtenemos como 10 veces. El trabajo de equipo puede generar resultados espectaculares. Nuestras ideas son más poderosas que mis ideas. Entonces, cada que yo me quedo en mis ideas, lo que estoy haciendo es retrasándome de la evolución. Es como si fueras un ermitaño y vives la vida como ermitaño, 20 años después te vas a topar con una civilización toda nueva con cosas que antes ni existían, ¿no? Hace 20 años había cosas que no existían. Hoy hay muchísimo más recursos. Y si tú vives la vida así, aislado de los demás y sin trabajar en equipo, muchas veces ni entre hermanos se trabaja en equipo. En México tenemos a veces ese síndrome del cangrejo mexicano, ¿no? Que aún tan pronto uno empieza a subir y los demás lo jalan para abajo para que no progrese, ¿no? Creo que si nos vemos como una sola cosa, como una sociedad en armonía, por eso a mí me encantan los colores, todo lo que hago es en colores. ¿Tú tienes un color favorito? Tal vez tú vibres en amarillo, o en rojo, o en azul. Si quieres ver que esos son partidos políticos, está bien. Pero si quieres, pueden ser equipos de fútbol, o pueden ser incluso ni siquiera estados permanentes. A mí me encantan todos los colores. Entonces a veces puedo vibrar en amarillo, a veces en rojo, a veces en negro. O sea, el negro normalmente significa luto, ¿no? Para algunas personas, que también eso me lleva a otro tema de romper esas caracterizaciones, esas creencias de lo que pensamos que como son las cosas. Si lo que haces es trabajar en armonía con todos los colores, se generan resultados espectaculares. Entonces, puedes tú, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de escuela, generar algo muy positivo para el mundo. Una de las cosas muy simples, la basura. O sea, ¿qué haces con la basura? No generarla. Yo con el papel no genero basura. Entonces, si yo no genero basura, no tengo ese impacto negativo en el ambiente. ¿Cuánta basura generas tú? Ve todo lo que tú generas de basura y te invito a que hagas
te hagas una pregunta. Esa basura que tú generas, ¿puede algo de lo que tú tiras a la basura generar tanta utilidad que pueda ser tu fuente de ingresos en el futuro? Yo te digo que sí. Hoy día hay muchas cosas que se puede generar con la basura. Se puede generar arte con la basura. Eh, pero también se puede, como te digo, evitar generar basura. ¿Qué idea tendrías al respecto para evitar generar basura? Y no te digo solo tú, sino qué harías con tu comunidad. Porque el otro día fui a Xochimilco, me llamó muchísimo la atención que ahí en los canales estaba sucio. Y en este evento le pregunté a uno de los Xochimilcas, le dije, ¿y quién tira la basura aquí? Y me dice, pues los visitantes. Y yo le dije, ¿sí? ¿Nada más los visitantes? Y entonces se queda pensando y dice, no, la neta, sí somos recochinos. Entonces, la basura la generamos entre todos. Entonces, ¿cómo puedes tú transformar el mundo con una idea simple con relación a la basura? O sea, ¿cómo puedes, primero, evitar generarla? Dos, si ya la generas, compactarla. El otro día también estuve en un evento donde había 3 bolsas así de basura, de botellas, de cosas desechables, etcétera, y ya la iban a tirar a la basura así y dije, a ver, espérate. Entonces impedí que se la llevaran y lo que hice fue clasificar la basura y la organicé como si la basura fuera papel, la puse uno encima de otro. Evidentemente habría que quitarle todos los desperdicios, quitar los desperdicios por un lado, y en vez de 3 bolsas de basura, se convirtió en menos de una bolsa de basura. Es así como eso, ¿qué más puedes hacer? Un tema es basura, ¿no? Otro tema es contaminación, otro tema es movilidad. ¿Qué puedes hacer tú para resolver no solo tu movilidad, sino la de los demás? Entonces, si tú vives en Ecatepec y vienes a trabajar a la ciudad, al Distrito Federal, te llevas 3 horas hacer eso, ¿no? Hoy día hay 1000 maneras de generar ingresos sin tener que cruzar la ciudad. Probablemente te pueda ir hasta mejor con esa idea que ya tienes, que ya la tienes sembrada, que la has estado pensando tal vez por años. Dices, bueno, ¿cómo la llevo a cabo? Pues júntate con amigos, platícalo y seguramente van a encontrar un cómo. Si tú no tienes todos los cómo, por eso te digo que el mundo del nosotros es mucho más poderoso del mundo del yo. Hay cosas que yo solo no hubiera podido hacer nunca. Y solamente con el apoyo de todos los demás, de mis vecinos, de proveedores, de amigos, es que hemos logrado generar cierto tipo de resultados, ¿no? Y uno de ellos es todo el papel. Ahorita ustedes ven aquí papel de muchísimos colores, ¿no? En México apenas hace algunos años esto no existía. A alguien se le ocurrió que había que traer papel de colores a México o de más colores. Hoy día, por ejemplo, hay nada más de este tipo de papel, hay 29 colores. Y antes había 3. Entonces el chiste es, hay que crear necesidades, hay que satisfacer necesidades. ¿Qué te puedo decir? Te insisto, pon en papel tus ideas, escríbelas, compártelas con quien quieras, con un amigo, y tal vez aquí en este espacio vayamos a poder hacer algo donde o se pueda hacer de manera colectiva, ¿no? Este concepto de WeWork, nosotros trabajamos, es precisamente eso. Nosotros trabajemos juntos en hacer que una idea tenga sus patitas, ajá, tenga su motorcito y tenga su gasolina para echarla a andar. Y esas patitas, ese motorcito, esa gasolina, es la gente que tienes cerca. Son tus amigos, son tus maestros, son a veces la gente que puedes pensar que son enemigos. Los enemigos no existen, a menos que tú los quieras ver. Dentro de todo el aprendizaje
que yo he tenido, te puedo decir que ni un metro cuadrado de un terreno, ni un carro, ni todas las propiedades más preciadas que pienses son tu mayor capital. Tu mayor capital es la red de amigos que haces, la red de gente con la que compartes, que con ellos sí puedes generar una transformación importante. Pues en honestidad también es otro de los temas, ¿no? O sea, cómo ser responsables con los demás, ¿no? Yo te diría que mi propósito es compartir mi experiencia y contribuir a tener un México mejor, un mundo sustentable y viable, ¿no? Y eso se dice fácil, pero pues también nos lo estamos acabando, ¿no? Muchas de las ideas y la invitación es a que pienses qué ideas pueden surgir de ti, pues para volver a darle sustentabilidad a nuestro planeta, ¿no? En términos, por ejemplo, eh, reforestar, en términos eh, de consumir lo necesario y no desperdiciar. Yo te diría, preguntaría, después de que pases por esta tierra, ¿cómo quieres ser recordado? Tal vez no conviviste con tu mamá, con tu papá, yo no conviví con mi mamá. Sin embargo, algo me inculcó que me permitió empezar yo a desarrollar mis fortalezas y empezarla a inculcar a mis hijos. Todavía no tengo nietos, pero seguro que ellos ya tienen el chip de qué le van a inculcar a sus nietos. Y yo también. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuál es el legado que vas a dejar en esta tierra? Para los demás, para tus seres queridos, para tus hijos si ya los tienes y para las siguientes generaciones. Eh, la verdad me siento honrado de estar en este espacio y sobre todo de poder contribuir espero haber podido contribuir a que algunas inquietudes surjan en ti o resurjan en ti y sobre todo que te sientas con el poder de poderlas llevar a cabo todos tus proyectos, tus ideas y que seas exitoso para el bien de los demás. Gracias.